Un millonario acostumbrado a humillar a quienes considera inferiores perdió el control en el lobby de un hotel, abofeteando a una conserje frente a todos. Brandon Whitaker creía que su poder y dinero podían comprar silencio, pero su arrogancia lo llevó directo a su caída. Emma Doyle, la empleada que soportó su golpe, no era quien él pensaba, era una agente encubierta de la CIA. Y lo que empezó como una humillación pública terminó en una justicia implacable que dejó al poderoso sin máscara. El vestíbulo del Hotel Fairmont, acostumbrado al murmullo elegante de los huéspedes y al tintinear de copas de cristal, se convirtió en un escenario de tensión cuando un sonido seco, una bofetada inesperada, partió el aire. El eco rebotó en los muros de mármol y se disolvió entre los murmullos atónitos. Brandon Whitaker, el magnate de la tecnología, el mismo que aparecía en portadas hablando de innovación y filantropía, acababa de perder el control. Frente a él, la conserje, una mujer de uniforme gris con el cabello recogido y una expresión contenida, sostenía un balde que se había volcado apenas unos segundos antes. El agua había salpicado el borde de sus costosos zapatos italianos, y para un hombre como él, eso bastaba para sentirse insultado. El golpe no fue solo físico, fue un recordatorio de poder. Brandon respiró con pesadez, la mandíbula apretada, mientras su mirada buscaba testigos. Y lo sabía, 2 recepcionistas, un botones y una pareja que esperaba un taxi se quedaron congelados. Nadie se atrevió a moverse. El gerente, Susan Clark, una mujer de voz suave y años de experiencia lidiando con clientes difíciles, dio un paso adelante y balbuceó una disculpa automática, más por miedo que por convicción. Los guardias del lobby, inmóviles, miraban a Brandon, calculando el peso de su apellido antes de decidir si debían intervenir. En el Fairmont, todos sabían que el dinero hablaba más fuerte que la justicia. Pero aquella conserje no era quien parecía. Bajo su uniforme, en el bolsillo interior de la chaqueta, un microcomunicador enviaba señales a un equipo apostado en una furgoneta a 3 cuadras del hotel. Emma Doyle, agente encubierta de la CIA, registró cada segundo del incidente. Su respiración, aunque controlada, dejó escapar un leve temblor. No por miedo, sino por el impacto del momento. Sabía que el operativo debía parecer natural, que cualquier gesto fuera de lugar podía ponerlo todo en riesgo. Sin embargo, la violencia del gesto de Brandon le recordó por qué estaba allí, para desenmascarar a un hombre que, detrás de su imagen pública de benefactor, ocultaba una red de manipulación y sobornos extendida por medio continente. Mientras el murmullo crecía entre los presentes, Emma bajó la mirada, fingiendo vergüenza. El ardor en su mejilla era real y también el deseo de responder. Pero en su mente, el golpe tenía otro significado. Acababa de obtener la pieza clave que necesitaban. La agresión pública de Brandon no solo lo exponía como prepotente, sino que permitía conectar legalmente su conducta con los testimonios de empleados anteriores, quienes lo habían acusado, en voz baja y sin pruebas, de presiones, amenazas y despidos injustos. Susan trató de salvar la escena, ordenando que alguien trajera una toalla. Brandon, aún alterado, murmuró algo sobre la incompetencia del personal y exigió que despidieran a la conserje en ese mismo instante. La conserje no respondió, solo inclinó la cabeza, con una calma que descolocó incluso al propio magnate. No sabía que en ese silencio había una estrategia, que cada segundo estaba siendo grabado, cada palabra, cada gesto. Un huésped se atrevió a susurrar. «Eso fue demasiado». Otro lo mandó callar. El miedo seguía flotando, mezclado con una incomodidad que ninguno sabía cómo manejar. No era solo por el golpe, sino por lo que simbolizaba. En aquel espacio de mármol, donde la apariencia lo era todo, alguien acababa de mostrar su verdadera cara. Emma levantó lentamente el balde, sin mirar a nadie, y lo colocó junto a la pared. Desde el auricular apenas audible en su oído, una voz susurró. «Código ámbar confirmado. Tenemos contacto». Ella no respondió, solo asintió con un movimiento imperceptible. La operación había comenzado oficialmente. Y lo que para los demás fue una escena vergonzosa en el lobby, para ella fue el primer paso hacia el derrumbe de un imperio construido sobre el miedo.
El primer sentimiento entre los presentes fue puro shock. Nadie esperaba que un hombre con tanto poder perdiera el control de esa forma. El segundo fue un murmullo de vergüenza colectiva, una sensación incómoda que recorrió el aire como una corriente invisible. Porque todos sabían que algo estaba mal, pero nadie se atrevía a actuar. Nadie, excepto la mujer que, con la mejilla enrojecida y la mirada baja, estaba a punto de cambiar el curso de la historia. El silencio que siguió al golpe no era vacío, era espeso, tenso, casi físico. Brandon Whitaker lo saboreó como una confirmación de su poder. Sonrió, satisfecho al ver cómo todos se apartaban un paso más, creando ese pequeño círculo invisible que siempre lo acompañaba. Era su zona de control, el espacio donde solo él decidía quién entraba y quién salía. Para Brandon, el respeto y el miedo eran sinónimos desde la infancia. Su padre, un empresario brutal en los negocios, le había repetido hasta el cansancio una sola regla: aprieta o te aprietan. Y él la había grabado en piedra. Desde entonces, Brandon aprendió a vivir bajo esa consigna. Había construido un imperio tecnológico a base de presión, amenazas veladas y caridad calculada. Su sonrisa pública, la que lucía en las entrevistas y los galardones, era tan perfecta como vacía. La filantropía era su máscara, donaciones, becas, proyectos ambientales, todos parte de una estrategia para maquillar un carácter que solo conocían los que trabajaban bajo sus órdenes. Detrás de la imagen del genio emprendedor se escondía un hombre que temía perder el control más que cualquier otra cosa. Por eso, cuando vio al personal dudar, cuando sintió que su poder llenaba el aire, experimentó una satisfacción oscura, casi automática. Emma Doyle lo observó desde el suelo, con la mejilla aún caliente. No necesitaba fingir el dolor, pero sí debía interpretar su papel con precisión quirúrgica. Bajó la mirada, respiró hondo y dejó que el temblor en su voz pareciera un signo de debilidad. Sin embargo, en el auricular invisible que llevaba en el oído derecho, sus palabras fueron frías y medidas. Código ámbar. Confirmo agresión en presencia de testigos. La transmisión fue breve, casi imperceptible. Nadie en el lobby habría sospechado que aquel gesto de sumisión era, en realidad, una orden de avance para un equipo de agentes que ya vigilaban desde las cámaras del estacionamiento. Emma sabía que el operativo dependía de un solo factor: hacer que Brandon repitiera su patrón, que se confiara, que creyera que una vez más podía humillar a alguien sin consecuencias. Mientras tanto, Brandon exigía a Susan Clark, la gerente del hotel, que despidiera a esa inútil de inmediato. Su tono era cortante, autoritario. Susan, temblando, trató de calmarlo con frases vagas, pero él no escuchaba. Solo hablaba, gesticulaba y señalaba, como si el mundo entero debiera inclinarse ante su enojo. A unos pasos detrás de él, sus dos guardaespaldas personales, Kyle y Mason, observaban la escena. Ambos sabían que su jefe tenía un temperamento impredecible, y su trabajo consistía tanto en protegerlo como en limpiar el desastre que dejaba a su paso. Kyle, el más joven, desvió la mirada por un instante. La escena le resultaba incómoda. Mason, en cambio, mantenía la expresión neutra de quien ya ha visto demasiado. Ambos se movieron discretamente, cerrando el círculo alrededor de Brandon, asegurando que nadie se acercara demasiado. No hacía falta que levantaran la voz, su sola presencia bastaba para disuadir a cualquiera que pensara en intervenir. El ambiente se tensó hasta casi crujir. Los empleados del hotel fingían atender otras tareas, pero cada palabra del millonario se escuchaba con claridad. «No quiero verla aquí otra vez», repitió Brandon, sin notar que cada frase, cada gesto altivo, lo hundía más en su propio guión. No era un accidente. Emma necesitaba que hablara, que se expusiera frente a testigos, que el abuso quedara documentado no solo en cámaras, sino en las miradas de quienes alguna vez callaron. Y lo logró. A medida que Brandon continuaba con sus exigencias, algo comenzó a cambiar en el aire.
El miedo inicial del personal se mezcló con una emoción distinta, una forma contenida de indignación. La gente no hablaba, pero sus rostros lo decían todo. Estaban presenciando la verdadera cara de su benefactor. El lobby del Fairmont, con sus lámparas doradas y su piano de cola, se transformó en un terrario bajo cristal, un microcosmos donde se concentraba la soberbia de uno y la impotencia de muchos. Emma lo sintió. No buscaba lástima, ni siquiera compasión. Lo que buscaba era verdad. Y la verdad, en ese momento, estaba emergiendo sola. Brandon, cegado por su necesidad de dominio, estaba mostrándose tal como era, un hombre que creía que el mundo debía inclinarse ante él, incluso cuando su imperio empezaba a agrietarse desde dentro. Mientras él seguía hablando, Emma alzó la vista apenas un segundo. Sus ojos se cruzaron, y por primera vez Brandon sintió algo que no esperaba: incomodidad. Había visto miedo muchas veces, pero aquello era distinto. Era una mirada tranquila, casi serena, como la de alguien que sabe algo que los demás ignoran. No lo sabía todavía, pero en ese instante su destino ya estaba sellado. Las grietas del caballero perfecto comenzaban a abrirse, y no habría donación ni discurso capaz de repararlas. La tensión en el lobby alcanzó un punto en el que incluso el aire parecía denso. Susan Clark, todavía con la voz temblorosa, intentó interponerse entre Brandon y Emma. Su instinto de gerente la empujaba a mediar, a apagar el incendio antes de que se propagara. Pero Brandon no era un hombre que escuchara razones. Levantó la mano, no para golpear esta vez, sino para imponer silencio. «Revisen las cámaras», ordenó, con ese tono que no admitía objeciones. «Quiero que todos vean lo que esta mujer hizo, que aprendan una lección». Emma mantuvo el rostro bajo, pero por dentro una corriente fría recorrió su cuerpo. Exactamente eso necesitaba. Había esperado que él mismo pidiera acceso al sistema de seguridad. Todo el operativo giraba en torno a ese punto, lograr que Brandon creyera que tenía el control, porque en realidad lo había perdido hacía meses. El sistema de cámaras del Hotel Fairmont había sido intervenido legalmente por una unidad conjunta de la CIA y el FBI. El equipo técnico, bajo orden judicial, había insertado un módulo de duplicación que almacenaba una copia segura de todos los registros, incluso de aquellos eliminados a petición de la administración. En los servidores del hotel dormían fragmentos de verdad, pequeñas piezas de abuso y corrupción que nunca habían salido a la luz. Emma sabía que el momento de mostrarlas sería decisivo. Brandon, sin sospechar nada, se cruzó de brazos y ordenó al recepcionista que proyectara el video en la pantalla del vestíbulo. La gente comenzó a acercarse, atraída por la mezcla de curiosidad y escándalo. En su mente, él ya se veía reivindicado. «Una pobre empleada torpe que intenta culparme», pensó. Se acomodó la chaqueta, recuperando la seguridad que creía haber perdido. La pantalla se encendió. La primera imagen fue la de hacía apenas unos minutos, la conserje derramando el balde, Brandon girando bruscamente y la bofetada que todos habían escuchado. El silencio se hizo aún más profundo. Brandon trató de justificarlo al instante. «Ven, reaccioné porque…», empezó a decir, pero se interrumpió cuando apareció la segunda grabación. Era de semanas atrás. En ella se lo veía empujando a un valet que había aparcado su coche demasiado lejos. La escena era clara, sin cortes ni edición. Brandon gritaba, el empleado tropezaba y un sobre blanco cambiaba de manos con un gerente que miraba nervioso hacia las cámaras. La tercera grabación fue aún peor. Mostraba a Brandon inclinándose hacia otro directivo del hotel, susurrando algo y deslizándole discretamente un sobre manila. Las fechas coincidían con las donaciones que su fundación había hecho al Fairmont. El murmullo se expandió como fuego. Los empleados se miraban entre sí, algunos llevaban años guardando silencio. Otros por primera vez sintieron que podían respirar. El filántropo que donaba millones para becas había quedado expuesto en su propio teatro. Emma lo observó sin levantar la cabeza. En apariencia seguía siendo la conserje humilde, pero sus ojos analizaban cada detalle. El rostro de Brandon palideció. Intentó mantener la compostura, pero su respiración se aceleraba.
Detrás de él, Kyle, uno de sus guardaespaldas, comenzó a inquietarse. Tocó su muñeca justo donde llevaba un reloj llavero que a simple vista parecía un accesorio caro. Emma lo notó. Ese gesto era parte del protocolo, el detonante que esperaba desde el principio. Ese reloj era más que un adorno. Dentro escondía un chip descifrado vinculado a una red de transferencias digitales, un canal que la CIA llevaba meses rastreando. A través de ese sistema se movían fondos disfrazados de inversiones en arte digital, transacciones infladas mediante piezas NFT utilizadas para lavar dinero proveniente de sobornos internacionales. El plan de Emma era arriesgado, pero preciso. Sabía que si Brandon sentía que su reputación estaba en peligro, su equipo activaría su red privada para pedir ayuda o borrar pruebas, y al hacerlo, se conectarían justo al canal bajo vigilancia federal. Todo estaba ocurriendo conforme al cálculo. Brandon levantó la voz intentando recuperar el control. «Esto es un montaje. Quiero que revisen la fuente del video», gritó, pero su tono ya no sonaba a autoridad, sino a desesperación. Emma respiró hondo. En el auricular, la voz de su superior confirmó lo que esperaba. «Señal detectada. El llavero está activo. Transmisión confirmada. Continúa». El lobby entero se había transformado. Lo que comenzó con un acto de arrogancia se había convertido en una escena de revelación. Los clientes, los empleados y hasta los guardias que antes temían intervenir, ahora lo miraban con una mezcla de incredulidad y rechazo. Era como si de repente todos vieran las grietas del caballero perfecto, esas que había intentado cubrir con discursos, donaciones y sonrisas ensayadas. Emma sostuvo la mirada, unos segundos en la pantalla, sin pronunciar palabra. Sabía que el hilo ya se había tensado. Solo faltaba un movimiento más para que toda la máscara de Brandon Whittaker se desmoronara frente al mundo. El ambiente del lobby se había vuelto irrespirable. Brandon Whittaker, con el rostro encendido y el orgullo herido, se inclinó sobre Emma Doyle como un depredador que siente que su dominio está a punto de desmoronarse. El murmullo de los presentes le golpeaba los oídos, un rumor que confundía con amenaza. «Vas a limpiar mi desastre o te quedas sin trabajo», escupió entre dientes, con una voz tensa que mezclaba furia y desesperación. Sus palabras resonaron como una orden final, una forma de reafirmar un poder que ya no existía. Pero detrás de esa rabia había otra emoción: miedo. Por primera vez, el hombre que había construido un imperio sobre el control absoluto temía perder su máscara. No era el dinero lo que lo aterraba, sino el derrumbe de su fachada, el riesgo de ser visto tal como era, un tirano elegante envuelto en trajes caros. Emma alzó la mirada con la precisión de quien mide el momento exacto de un disparo, aunque su arma era el silencio. Sus ojos mostraron una mezcla calculada de vulnerabilidad y acero. No había desafío en su gesto, sino algo más desconcertante, una calma que desarmaba. Brandon frunció el ceño, desconcertado. Había esperado lágrimas o sumisión, no serenidad. Aquella mujer que hasta un minuto antes le parecía insignificante, ahora irradiaba una fuerza que no comprendía. Intentó recuperar el control arrojándose hacia el cubo de limpieza, como si al arrebatárselo pudiera borrar la escena, volver al guión donde todos lo obedecían. Pero justo en ese instante, Kyle, el guardaespaldas más joven, con los nervios al límite, hizo exactamente lo que Emma esperaba. Extrajo su teléfono, acopló el llavero tecnológico a la entrada lateral y abrió el canal cifrado. Fue un gesto mínimo, casi invisible para la mayoría, pero para Emma significaba el punto de no retorno. En ese segundo, la señal del llavero viajó por el aire, enlazándose con los servidores trampa del FBI. En las oficinas de control remoto, los analistas confirmaron la conexión. El canal usado por la red de Brandon para transferir activos digitales ilícitos estaba activo. El hilo de la trampa se había tensado y ya no había forma de retroceder. Emma dio un paso atrás y habló con una voz clara, firme, sin elevar el tono. No necesitaba gritar, su autoridad quebró el aire como una línea recta en medio del caos. «Señor Whittaker», dijo, «aquí Emma Doyle, Agencia Central de Inteligencia, operativo conjunto con el FBI. Usted acaba de activar un canal utilizado para transferir claves de activos ilegales. Por favor, retire las manos y aléjese del dispositivo».
El lobby implosionó en silencio. Nadie respiró. Las palabras Agencia Central de Inteligencia flotaron en el aire como un disparo invisible. Brandon se quedó inmóvil, su expresión congelada entre incredulidad y horror. La sonrisa nerviosa que intentó forzar se quebró a medio camino. «¿Esto es una broma?», balbuceó, intentando recuperar su aplomo. «¿Una broma de cámara escondida?». Pero nadie reía, ni Susan, ni los empleados, ni los huéspedes. Todos estaban clavados en el suelo, observando cómo el hombre más poderoso de la sala empezaba a vacilar. En ese silencio, la ira contenida de muchos comenzó a tomar forma. La del personal del hotel, que por años había soportado su despotismo. La de los empleados despedidos sin explicación. La de las víctimas invisibles de su poder. Y también la de Emma, que durante meses había tenido que observarlo de cerca, fingiendo obediencia mientras grababa cada palabra, cada abuso. Esa ira colectiva se transformó en dirección, en una energía precisa, implacable. 2 hombres con chaquetas discretas se levantaron de la cafetería del fondo. Los destellos metálicos de sus placas rompieron el aire. FBI. Se acercaron con paso firme, sin apresurarse, proyectando una calma que solo los profesionales de verdad pueden sostener en medio de un huracán. «Señor Whittaker, dé un paso atrás, por favor», ordenó uno de ellos con voz serena. Brandon retrocedió un poco, pero sus ojos buscaban salidas, aliados, cualquier resquicio de control. En su mente, el cálculo habitual ya no funcionaba. Las donaciones, las influencias, los nombres poderosos que lo habían protegido, ninguno podría salvarlo ahora. En cuestión de segundos, las piezas del tablero se alinearon con precisión milimétrica. La bofetada no había sido un accidente, sino el detonador ético que legitimaba el operativo ante la ley. No era solo justicia, era justicia visible, una exposición pública que le quitaba a Brandon la posibilidad de presentarse como víctima. Él mismo había destruido su coartada frente a la audiencia que más le importaba, la gente que lo temía. Y ahora, esos mismos ojos que antes bajaban la mirada ante su paso, lo observaban con una mezcla de alivio y desdén. El viento había cambiado de dirección. Donde antes soplaba el miedo, ahora respiraba la verdad. Emma no necesitó decir nada más, solo se mantuvo erguida, con la dignidad tranquila de quien no busca venganza, sino equilibrio. Y en el eco del silencio que siguió, el reinado de Brandon Whittaker comenzó a desmoronarse, no con un estruendo, sino con el sonido sutil de una máscara cayendo al suelo. El silencio posterior al anuncio de Emma pesaba más que cualquier palabra. Brandon Whittaker, con el rostro rígido, buscó desesperadamente una grieta por donde escapar, una explicación que sonara convincente, una mentira que aún pudiera funcionar. Su voz, antes firme y dominante, ahora sonaba quebrada, casi suplicante. «Soy un benefactor», dijo, levantando las manos con una mezcla de soberbia y miedo. «Ella me provocó, no saben con quién están tratando». Su intento de justificarse resonó en el lobby como un eco fuera del lugar. Aquellas palabras, que en otros tiempos habrían bastado para silenciar cualquier crítica, esta vez solo expusieron su fragilidad. Los empleados que lo habían temido durante años lo observaron sin moverse. Nadie intervino, nadie lo defendió. El pedestal que había construido con dinero y arrogancia se desmoronaba ante los ojos de todos. Susan Clark, la gerente del hotel, temblaba. Había vivido años bajo el peso de sus amenazas veladas, de sus correos con recomendaciones disfrazadas de favores, de sus llamadas nocturnas exigiendo discreción. Respiró hondo y por primera vez su voz atravesó el aire con una claridad inesperada. «Yo borré 2 reportes», confesó, con las manos temblorosas. «Lo hice por miedo a perder mi empleo». Hizo una pausa, miró directamente a Brandon y añadió, casi con un suspiro de liberación, «No más». Ese «no más» fue el sonido del cristal rompiéndose sin violencia. Fue el chasquido que quebró el espectáculo del poder. En un instante, todo cambió. Kyle, el guardaespaldas nervioso, dejó caer el teléfono que aún sostenía. El sonido seco del dispositivo golpeando el mármol marcó el fin de su lealtad.
Mason, el otro escolta, levantó lentamente las manos, consciente de que la farsa había terminado. Nadie necesitó gritar ni usar la fuerza. El equilibrio de la sala se había invertido por completo. El miedo había cambiado de dueño. Emma respiró profundamente, no como una heroína de película, sino como una profesional exhausta que por fin veía cerrado un ciclo. Sus movimientos eran meticulosos, controlados, sin rastro de euforia. Llevaba meses durmiendo en moteles baratos, limpiando alfombras de lujo, escuchando conversaciones a medias y armando el rompecabezas de una red tejida con hilos invisibles. Cuentas falsas, fundaciones tapadera, donaciones condicionadas, chantajes administrativos. Con voz serena, comenzó a enumerar los cargos provisionales ante los agentes del FBI que ya custodiaban la escena. Cada palabra era un golpe calculado, no de rabia, sino de precisión jurídica. Uso indebido de fondos filantrópicos. Manipulación de activos digitales con propósito de evasión. Extorsión a empleados. Obstrucción de investigaciones federales. No había dramatismo, ni tono triunfal. Emma sabía que la verdadera victoria estaba en la exactitud. La justicia, para ser real, debía sostenerse sobre hechos, no sobre aplausos. El procedimiento continuó con una serenidad casi solemne. Brandon fue esposado sin resistencia. Las cámaras de los curiosos grababan en silencio mientras él, con la mirada vacía, buscaba en vano un lente que aún lo mostrara como el hombre admirado de antes. Pero no quedaba ninguno. Su reflejo en el mármol del suelo le devolvió la imagen de alguien que ya no era temido ni respetado, solo observado con la distante frialdad que el poder pierde cuando deja de inspirar miedo. Emma lo miró por última vez, sin odio. Había aprendido que la rabia no construye justicia, la evidencia sí. En su informe, redactado esa misma noche, explicó con calma por qué había actuado como lo hizo. La violencia visible, esa bofetada en público, no era más que el hilo que había permitido tirar de la verdadera madeja. La violencia invisible de años de abuso, de silencios comprados, de favores obligados bajo amenaza. Al exponer esa escena ante testigos, Emma no solo atrapó a un hombre, sino a todo un sistema que giraba alrededor. La reacción pública fue inmediata. En cuestión de horas, las grabaciones del lobby se convirtieron en noticia. Pero lo que impactó no fue el escándalo, sino la claridad del desenlace. Una mujer aparentemente insignificante había derribado el mito del intocable, no con fuerza, sino con estrategia, paciencia y verdad. El lobby del Fairmont volvió poco a poco a su calma habitual. Los murmullos se transformaron en silencio respetuoso. Los empleados se quedaron inmóviles por un momento, asimilando lo que acababan de presenciar. El mármol volvió a ser mármol. El miedo, aire respirable. Emma recogió el cubo de limpieza que seguía en el suelo. No lo hizo por costumbre ni por gesto simbólico, sino porque ese era su modo de cerrar las cosas, dejando cada lugar un poco mejor de como lo había encontrado. Cuando se alejó, el reflejo del amanecer se filtraba por los ventanales, tiñendo el cristal con una luz nueva. No era solo el fin de un operativo, era el comienzo de una justicia que por fin respiraba a la vista de todos.